Esto es DW Noticias desde Berlín. Nayib Bukele tendrá un segundo mandato como presidente de El Salvador tras proclamar él mismo su victoria en las elecciones del domingo antes de que lo hiciera el ente electoral. Su enorme apoyo popular contrasta con las voces de alerta de múltiples organizaciones internacionales que denuncian el deterioro del orden democrático y del respeto a los derechos humanos en el país bajo su gestión. Estos son nuestros titulares. Tras maniobras legales y entre denuncias de haber violado el Código Electoral, Nayib Bukele se aseguró un segundo término en las elecciones del domingo. Alemania ya hizo un llamado al presidente a que respete los derechos humanos. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se autoproclamó este domingo ganador de las elecciones generales, citamos, con más del 85% de los votos, según lo comunicó en sus redes sociales, pese a la falta de resultados oficiales a esa hora. Supone la primera reelección presidencial desde el fin de la guerra civil en el país centroamericano en 1992, a pesar de que la Constitución prohíbe 2 mandatos consecutivos. El camino a la reelección de Bukele se abrió en 2021 cuando la Corte Suprema cambió el criterio de interpretación de la Constitución. Y no solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, con más del 85% de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. Cifras aún por corroborar, con el escrutinio aún en curso. Pero Bukele no aguarda el resultado final y se proclama ganador de los comicios. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Bukele se postuló para la reelección pese a que la Constitución lo impide y usó una argucia legal para presentarse a unos comicios en los que todas las encuestas le daban como favorito. También pidió el voto durante el día de reflexión. El presidente salvadoreño, un expublicista, requería mantener la mayoría que ganó hace 2 años en el Parlamento y que le permitió decretar el 27 de marzo de 2022 el régimen de excepción con el que ha cimentado su controvertida lucha contra las pandillas. En ese proceso, 76.000 personas han sido detenidas, muchas sin garantía de sus derechos fundamentales, según afirman activistas y organismos internacionales. Qué alegría, la verdad, para todo el pueblo salvadoreño volver a tener un presidente tan genial como lo ha sido Nayib Bukele estos últimos 4 años. Muy bien, muchos van a decir, Nayib Bukele todavía le hace falta más. Por supuesto que le hace falta más. Pero ¿qué pasa? Él en 4 años no va a arreglar la porquería de país que teníamos. Él lo va a hacer conforme al tiempo que el pueblo, el soberano pueblo de la República de El Salvador en la América Central, le dé para que vuelva a estar en el poder. De confirmarse el resultado, las urnas le darían un respaldo total a la apuesta política de Nayib Bukele. Y las reacciones a las elecciones en El Salvador también llegan desde Europa. DW Noticias preguntó hoy al gobierno alemán sobre la autoproclamación como ganador de Bukele sin resultados electorales definitivos. Esto contestó la vocera del Ministerio de Exteriores de Alemania. Podemos decir que la seguridad ha mejorado ciertamente durante su mandato. Pero, por supuesto, también vemos que esto se ha producido a costa de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de los derechos civiles. Y esta es, por supuesto, una línea de actuación que criticamos y también consideramos insostenible. No aborda las causas de los problemas de seguridad, que son, por ejemplo, la delincuencia de bandas y otros tipos de criminalidad. En este sentido, pedimos que la lucha decidida contra la delincuencia en El Salvador respete y honre la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Y el politólogo Günther Mayholt se encuentra con nosotros para analizar el futuro político de El Salvador. Señor Mayholt, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Un gusto saludarlo. Bukele se autoproclamó antes de que se dieran a conocer los resultados oficiales, violó varias normas electorales y habla de un Estado democrático con un solo partido. ¿Qué imagen se tiene en Alemania del gobierno de Bukele y de su respeto a la democracia? Pues es bastante diferente a la imagen que se tiene en El Salvador, donde claramente los ciudadanos prefieren a Bukele por haber llegado a cierto nivel de tranquilidad ante una larga ola de inseguridad. Pero aquí se ve muy claramente en Alemania de que la elección de esta manera, con limitaciones en la participación, en la transmisión de datos electorales y el cierto heroísmo con el cual se presenta Bukele, no es una base buena para que la democracia pueda fortalecerse y florecer en este país donde la población está dispuesta a sacrificarla solamente en términos de lograr una mayor seguridad. Las elecciones contaron, sin embargo, con la participación de observadores internacionales. ¿Qué hemos escuchado del proceso electoral como tal? Como ya mencioné, hay ciertas observaciones en cuanto a la participación de electores que no encontraron su registro, de la posibilidad de acceso a periodistas y especialmente en la transmisión de datos. Vimos que el sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral se cayó. En este sentido, hay muchos elementos que no permiten a estas horas dar por cierto lo que Bukele comunicó, aunque es muy probable que él haya tenido el éxito electoral importante en estas elecciones. Las críticas al gobierno de Bukele son amplias, con caídas significativas en índices de libertad de prensa y de respeto de la institucionalidad democrática, pero la reacción sobre todo del gobierno siempre es la misma, que la gente así lo quiere. ¿Cómo se puede abordar un deterioro de la democracia si cuenta con tanto respaldo popular? Tiene en gran parte que ver con el pasado, donde hubo un desencanto generalizado de la población con casi todas las opciones políticas que han gobernado el país. Hay una historia de corrupción, hay una historia de disfunción de las agencias de seguridad y esto todo de alguna manera se percibe en El Salvador haya resuelto el gobierno de Bukele y por ahí se entrega a la gente en ese sentido con su voto, esperando que así se mantenga la política. Sin embargo, vemos desde Alemania que encarcelando 60 a 70 mil personas no resuelve a largo plazo el tema y ahí hay que encontrar otros caminos. Era el análisis de Günther Mayholt desde Berlín. Señor Mayholt, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Mucho gusto.